La leyenda de Frog. La historia del anfibio héroe legendario de Chrono Trigger. Prólogo. El niño de corazón gentil. Antes del año 600 DC, en las tierras que se extendían entre Trus y Dorino, nació un niño llamado Glenn. Creció en una época donde humanos y místicos libraban batallas sin tregua por el dominio del continente, pero a diferencia de otros niños que soñaban con la gloria del combate, Glenn poseía un corazón demasiado gentil para ese mundo de espadas y sangre. Los otros niños lo llamaban cobarde, débil, indigno de portar una espada. Glenn nunca respondía, nunca se defendía. No por falta de valor, sino porque cada vez que pensaba en lastimar a alguien, algo dentro de él se quebraba. El dolor ajeno era su propio dolor, una empatía que lo paralizaba cuando otros blandían sus armas sin dudar. Sin embargo, había alguien que veía más allá de esa aparente debilidad: Cyrus, su mejor amigo, su hermano en todo menos en sangre. Cyrus era todo lo que Glenn no era: valiente, decidido, seguro de sí mismo. Juntos contemplaban a los caballeros de guardia patrullar las tierras, y ambos compartían el mismo sueño imposible de servir al reino. Capítulo 1. Viviendo a la sombra. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Cuando Cyrus anunció su decisión de alistarse como caballero real de guardia, le pidió a Glenn que lo acompañara. Pero, sintiendo el peso de su propia inseguridad, declinó la invitación, convencido de que nunca sería un buen caballero. Durante los entrenamientos, Cyrus descubrió algo extraordinario. Glenn era un espadachín prodigioso, quizás incluso superior a él en técnica pura. Sus movimientos eran precisos, elegantes, perfectos. Pero cada vez que debía dar el golpe final en un duelo de práctica, su espada vacilaba, traicionada por ese corazón que se negaba a herir. Cyrus se convirtió en capitán de los caballeros reales. Glenn se convirtió en su escudero, no por falta de habilidad, sino por falta de fe en sí mismo. Y así, Glenn vivió orgulloso pero resignado a la sombra de su amigo, observando cómo Cyrus y los caballeros protegían el reino con honor y valentía, mientras él permanecía en segundo plano. La reina Lene notó la tristeza en los ojos de Glenn, y se preocupaba por ese joven inseguro en un mundo tan peligroso. Entre ellos nació una amistad profunda, aunque Glenn siempre respondía con la misma sonrisa melancólica cuando ella expresaba su preocupación. Mientras Cyrus estuviera allí, nada malo podía pasar. Su amigo era invencible. Pero en las sombras, un rumor oscuro crecía. Un nuevo líder guiaba a los místicos, alguien que permanecía envuelto en misterio. Su nombre era susurrado con terror: Magus. Capítulo 2. El último destello de esperanza. Glenn acompañó a Cyrus en innumerables aventuras. Juntos derrotaron al rey Sapo y recuperaron la legendaria medalla del héroe. Cuando las leyendas hablaron de una espada que brillaba en la cima del monte de Nadoro, una espada capaz de derrotar al líder de los místicos, Cyrus emprendió la búsqueda sin dudarlo, y Glenn lo siguió como siempre lo había hecho. En la cumbre, Cyrus se enfrentó a los gemelos Masa y Mune, espíritus guardianes de la espada. Glenn observó maravillado cómo su amigo los derrotaba con elegancia y determinación. Los gemelos, admirados por su fuerza, le concedieron la Masamune, la espada legendaria que cortaba el mal mismo. Por un momento, Glenn sintió que tal vez, solo tal vez, la guerra terminaría pronto y podrían vivir en paz. Pero el destino tenía otros planes. Capítulo 3. La noche que todo se perdió. Mientras descendían de las montañas de Nadoro, dos figuras emergieron de las sombras como pesadillas hechas carne. Un hechicero envuelto en capas oscuras y una criatura grotesca que reía con malicia. Magus y Ozzy habían esperado pacientemente a que obtuvieran la espada. Cyrus había visto caer a demasiados soldados en esta guerra sin sentido. No entregaría la única esperanza del reino. Se lanzó al ataque con la Masamune centelleando bajo la luz de la luna, pero Glenn observó horrorizado lo que sucedió a continuación. Magus levantó una mano casi con aburrimiento, y un poder oscuro explotó del suelo. La Masamune, la espada invencible,
se hizo añicos como cristal. Por primera vez en su vida, Glenn vio a Cyrus tambalearse, vulnerable, mortal. El segundo ataque fue rápido, brutal y final. Cyrus cayó derrotado, su armadura agrietándose. Desapareciendo le pidió que cuidara a la reina, su cuerpo convirtiéndose en cenizas que el viento arrastró como polvo dorado. El héroe invencible desapareció ante los ojos de Glenn, quien se quedó solo con los dos seres que habían destruido su mundo. Por primera vez en su vida, Glenn sintió algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la tristeza. Sintió rabia, ira absoluta, una furia que consumía todo pensamiento racional. Con manos temblorosas, tomó un fragmento de la Masamune destruida y se puso de pie, jurando venganza entre lágrimas. Magus lo miró con desdén, casi con aburrimiento, y mientras Ozzie reía, levantó su mano. El hechizo golpeó a Glenn como un martillo invisible. Su cuerpo comenzó a transformarse, a retorcerse, a cambiar. Lo último que escuchó antes de caer por las laderas fueron las risas burlonas de los hechiceros, un sonido que quedaría grabado en su alma para siempre. Capítulo 4. Renacido en la oscuridad. Cuando despertó, Glenn ya no existía. En su lugar había una criatura anfibia, verde, con grandes ojos que reflejaban todo el dolor del mundo. Se miró las manos palmeadas, tocó su rostro deforme, y algo dentro de él se rompió definitivamente. Pero más doloroso que la transformación fue la memoria, Cyrus desintegrándose, sus últimas palabras, su propia impotencia para salvarlo. Sin embargo, ese dolor también forjó algo nuevo. Ya no era el niño blando que temía herir. El mundo lo había herido primero, le había arrebatado todo, y ahora entendía que a veces, para proteger lo que amas, debes empuñar la espada sin vacilar. Confundido con un místico por su apariencia monstruosa, Glenn, ahora llamado Frog, se refugió en una gruta oculta en las profundidades del bosque maldito. Vivió en soledad, atormentado por recuerdos y remordimientos que lo visitaban cada noche como fantasmas. Pero la reina Lene no lo había olvidado. Ella sabía la verdad detrás de esa forma anfibia, y así, Frog se convirtió en un aliado secreto de guardia, un guardián en las sombras. Ahora blandía su espada sin vacilar, protegiendo al reino y a la reina que tanto admiraba. Pero la sed de venganza contra Magus ardía en su pecho como un fuego que nunca se extinguía, consumiéndolo lentamente. Capítulo 5. El regreso de la esperanza. Cuando la reina Lene desapareció en el año 600 DC, Frog corrió al castillo con el corazón en la garganta. Su instinto de guerrero le gritaba que algo no estaba bien a pesar de que había sido encontrada de inmediato. Siguiendo su intuición, investigó la catedral del reino y allí encontró a dos jóvenes extraños, Crono y Lupka, viajeros del tiempo que buscaban a alguien perdido. Juntos descubrieron que la catedral era una base secreta de los místicos. Estatuas de Magus adornaban los pasillos oscuros, y cada una era como una puñalada en el corazón de Frog, un recordatorio constante del ser que había destruido su vida. Pero juntos derrotaron a Yakra, el místico disfrazado de canciller, y rescataron a la verdadera reina Lene. Después de la batalla, la reina le rogó que se quedara en el castillo, pero Frog se inclinó respetuosamente y desapareció una vez más en su exilio autoimpuesto. En el camino, arrojó la medalla del héroe al suelo con desprecio. No quería saber nada de ser un héroe. Todo lo que podía pensar era en cuán diferente era de Cyrus. Si su amigo, el verdadero héroe, no pudo derrotar a Magus con la Masamune en mano, ¿qué esperanza había para él? La venganza le parecía un sueño imposible, un objetivo que solo traería más dolor. Capítulo 6. El despertar del guerrero. El conflicto con los místicos se intensificaba cada día. Cuando Crono y sus compañeros recuperaron la medalla del héroe y los fragmentos de la Masamune, buscaron a Frog con desesperación. Necesitaban que empuñara la espada legendaria, que derrotara a Magus antes de que fuera demasiado tarde. Frog negó con la cabeza, la voz quebrada por años de dudas. Era débil, siempre lo había sido, no era digno de tal honor. Pero entonces le mostraron algo imposible, la Masamune,
restaurada, brillando con su antigua gloria. Ver el esfuerzo de estos jóvenes, su determinación inquebrantable, su deseo de acabar con el hechicero oscuro para salvar el futuro, algo dentro de Frog se encendió. Un fuego que creía extinguido comenzó a arder nuevamente. La imagen de Cyrus apareció en su mente, no como un reproche, sino como un impulso hacia adelante. Tomó la espada con manos firmes por primera vez en años. Empuñaría la Masamune una vez más. Y esta vez no fallaría. Esta vez, la venganza sería suya. Juntos viajaron a la cueva mágica, el único camino al castillo de Magus. Con el poder de la Masamune, Frog partió la montaña en dos de un solo golpe, abriendo el camino hacia su destino. Cada paso que daba lo acercaba más al ser que odiaba con cada fibra de su ser, al monstruo que le había arrebatado todo. Capítulo 7. El encuentro con el enemigo. El castillo de Magus era un lugar de pesadillas, oscuro, siniestro, lleno de magia corrupta que hacía que el aire mismo doliera al respirar. Después de derrotar a los generales Otzi, Flia y Slash, finalmente llegaron al Salón del Trono. Allí estaba él, Magus, el ser que había destruido su vida. El hechicero estaba en medio de un extraño ritual cuando levantó la vista. Por un momento, algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro al ver a Frog. El pequeño escudero había sobrevivido, había regresado, y traía consigo la Masamune restaurada. La batalla fue feroz. Magus desató su magia más poderosa, pero esta vez fue diferente. Frog respondió con la Masamune, y la espada legendaria rompió la barrera mágica del hechicero, algo que todos creían imposible. Cada golpe de Frog llevaba años de dolor, de rabia contenida, de noches llorando en soledad. Finalmente, Magus cayó, debilitado. Frog lo tenía a su merced. La venganza que había soñado durante años estaba a su alcance. Solo necesitaba dar el golpe final, y todo habría terminado. Pero en ese momento crítico, Magus perdió el control del hechizo que estaba lanzando para convocar a Lavos. La criatura antigua despertó prematuramente, y una distorsión del espacio-tiempo los arrastró a todos a través de las eras, separándolos violentamente. Capítulo 8. La verdad detrás de la oscuridad. Frog despertó en la era prehistórica, confundido y desorientado, pero pronto comprendió una verdad que lo sacudió hasta los cimientos. Magus no era el verdadero enemigo. Lavos, el parásito espacial, era la amenaza real, la fuerza destructiva que había orquestado el sufrimiento a través de las eras. Viajó a través del tiempo, presenciando horrores inimaginables. Vio cómo Lavos destruía el reino de Sil en la Edad Oscura, aniquilando una civilización entera en cuestión de minutos. Vio cómo eliminaba a su amigo Crono con la misma facilidad con que Magus había destruido a Cyrus. Una vez más, el dolor de perder a alguien que admiraba. Y entonces, cuando se encontró nuevamente con Magus después del desastre del Ocean Palace, Frog tuvo en sus manos el destino del hechicero. Podría matarlo, vengarse finalmente, cumplir el juramento que había hecho sobre las cenizas de Cyrus. Pero algo había cambiado en él. Durante sus viajes, Frog había aprendido la verdad sobre Magus. No era simplemente un monstruo sediento de poder. Era Yanes, un niño que había perdido todo cuando Lavos destruyó su hogar y su familia. Un niño que había sido arrastrado a través del tiempo, solo y aterrorizado, y que había pasado años acumulando poder no por crueldad, sino por desesperación. Su único objetivo había sido convocar a Lavos para vengarse de la criatura que le arrebató su vida. Frog vio en Magus un reflejo distorsionado de sí mismo. Ambos habían perdido todo. Ambos habían sido consumidos por la venganza. Ambos habían permitido que el dolor los transformara, literal y metafóricamente, en monstruos. La diferencia era que Frog había encontrado algo más allá de la venganza, un propósito mayor, amigos que confiaban en él, una causa que valía la pena defender. Y comprendió que matar a Magus no le devolvería a Cyrus, no borraría los años de sufrimiento, pero derrotar a Lavos, eso le daría significado a todo. Eso honraría la memoria de Cyrus de verdad.
Eso rompería el ciclo de dolor que había destruido tantas vidas. Con voz firme y corazón sereno, Frog bajó su espada. El perdón no era para Magus, era para él mismo. Era liberarse de las cadenas de odio que lo habían aprisionado durante años. Magus se unió al grupo en silencio, y Frog aprendió a trabajar junto al ser que una vez odió con cada fibra de su ser. No se hicieron amigos, quizás lo harían algún día, pero desarrollaron un respeto mutuo nacido del entendimiento compartido del dolor. Ambos conocían la oscuridad, y ambos habían elegido, finalmente, caminar hacia la luz. Capítulo 9. La paz del espíritu. Después de presenciar la resurrección de Crono, un milagro que llenó su corazón de esperanza renovada, Frog supo que había otro amigo que merecía paz. Viajó a las ruinas del norte en el año 1000 DC, al lugar de descanso final de Cyrus. Con la Masamune en mano y el corazón sangrando, llamó al espíritu de su hermano. El fantasma de Cyrus apareció, tan noble como Frog lo recordaba, y le dijo que había crecido mucho, que ya no era el niño temeroso que conoció, que se había convertido en el héroe que siempre supo que podría ser. Frog cayó de rodillas, las lágrimas cayendo libremente, pero por primera vez, no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. El espíritu de Cyrus tocó la Masamune, infundiéndole su poder, haciéndola más fuerte que nunca. Con una última mirada llena de amor y orgullo, desapareció en la luz. El perdón a Magus había liberado a Frog del odio. Esta despedida de Cyrus lo liberó de la culpa. Su espíritu finalmente estaba completo y el legado de Cyrus restaurado. Epílogo: el legado del perdón. Después de innumerables aventuras a través del tiempo, Frog y sus compañeros cumplieron su promesa, derrotaron a Lavos y salvaron el futuro. En el desfile de la luna llena, Frog se despidió de sus amigos, los viajeros del tiempo que no solo le habían entregado la Masamune y el conocimiento de la magia, sino que le habían ayudado a restaurar su alma. Regresó al año 600 DC, a su época, a su hogar. Con el tiempo, la maldición de Magus se rompió, y Glenn recuperó su forma humana. Vivió el resto de sus días como un estimado caballero del reino de Guardia, protegiendo la paz que tanto había costado conquistar. Pero más que su habilidad con la espada, fue su capacidad de perdonar lo que definió su leyenda. Glenn había aprendido que el verdadero valor no estaba en empuñar una espada, sino en saber cuándo bajarla. Había aprendido que la venganza solo perpetúa el sufrimiento, mientras que el perdón puede romper incluso las maldiciones más oscuras. Su historia se convirtió en una lección transmitida de generación en generación, que el perdón no es debilidad, sino la forma más profunda de fortaleza, que reconocer el sufrimiento en aquellos que nos han herido no excusa sus acciones, pero nos libera de ser prisioneros del odio. Glenn, el niño que temía herir, se había convertido en Frog, el héroe que salvó el mundo no solo con su espada, sino con su corazón. El caballero que entendió que el verdadero enemigo nunca fue Magus, sino el ciclo interminable de venganza y dolor que consume a todos los que lo alimentan. Y su historia, como todas las grandes leyendas, viviría para siempre, no como un cuento de venganza cumplida, sino como un testimonio del poder redentor del perdón, incluso en los corazones más rotos.